Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Me da un gustazo verlos en esta hermosa tarde de martes. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncito, por favor, regálame esa oración que necesitamos tanto para entrar en la presencia de Dios, que nos dé tanta sabiduría para poder entender esa palabra que nos tiene para el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundo. Bueno, Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor, por estas clases, Señor, que tenemos nosotros cada martes y que tantas personas sabemos que las pueden ver. Y gracias, Señor, por la tecnología. Bendecimos, Señor, la tecnología a favor de la difusión de tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda también a entenderte, a entender tu palabra, a poder acercarnos con amor hacia ti, Señor, que no es cualquier libro, Señor, el que nosotros estamos leyendo, meditando y entendiendo, Señor, sino que es tu iluminación, Señor, dada a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre, Señor, este espacio, Señor, a las personas que más lo necesiten, Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por todas las personas que tienen sus familiares enfermos o que han fallecido, Señor, para que tú los levantes en fe, Padre Santo, y que podamos hacer lo que tú nos mandaste a todos a hacer, y es hablar de ti, de tu palabra y de tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esta clase y a mi tía Liliana, que con tanto amor siempre nos la brinda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prende el micrófono, tía. La silencio otra vez. Listo, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Listo. Estaba diciendo que es una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos en nuestra clase número 33. Si tú quieres escuchar las 32 clases anteriores, es muy fácil. Entra a YouTube, pones Liliana Parga y allí encuentras todos los videos para que con toda la calma del mundo puedas estudiar todas estas clases y también disfrutar lo que es estar con la palabra de Dios en todo momento en nuestro corazón y en nuestra mente. Si tienen preguntas, algún comentario, pueden escribir al email lilipargas@yahoo.com y con mucho gusto también por ahí nos podemos encontrar. Estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Estamos en la primera sección que son los evangelios y ya vimos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y estamos viendo el evangelio de Juan, que les cuento que hoy lo terminamos. Nos falta muy poquito sobre Juan y empezamos el siguiente libro. Así que por última vez vamos a ver estas diapositivas. Se van a despedir hoy de ellas. Así que espero que ya se las hayan grabado bien porque es la última vez que vamos a hacer este repaso. Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre y Juan va dirigido a la iglesia presentando a Jesús como Dios. Los cuatro autores presentan biografías del Señor Jesucristo, pero con un énfasis a estos cuatro grupos. Para los judíos, para dos grupos de gentiles, romanos y griegos, y para nosotros la iglesia. Recordemos los punticos principales que vimos hace 8 días. El Señor Jesucristo, recuerden ustedes, viene caminando con sus discípulos ya después de haber celebrado la última cena y se dirigen a Getsemaní y Él les da, estoy impresionada la cantidad de enseñanza que Jesús les da a sus discípulos en estas últimas horas que está con ellos. Y una de las cosas que les reitera es que Él tiene que volver a su Padre, que Él tiene que subir al cielo para volver donde está Papá Dios. Y nos dice que les conviene, les dice a los discípulos que les conviene que Jesucristo se vaya porque Él va a hacer dos cosas grandísimas. Apenas llegue al cielo, va a enviar al Espíritu Santo, que es el que va a convencer al mundo de su error. Ya aprendimos también que el error más grande que puede cometer una persona es rechazar al Señor Jesucristo. Y Jesús les dice que el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, va a convencer al mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio.
Si una persona no cree que es pecador, si una persona no cree que necesita cambiar, pues nunca va a dar el paso para eso y va a vivir pecador toda la vida. Por eso es tan importante tener esa voz del Espíritu Santo que nos dice, tú eres pecador, necesitas arrepentirte, y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en las personas. Hacerle entender a la gente que el mayor pecado que puede cometer una persona es no creer en Jesucristo. También en cuanto a la justicia, que precisamente Jesucristo vino aquí a la tierra para que la justicia y la obediencia que él como único ser humano logró aquí en la tierra, nosotros la pudiéramos obtener. Y en cambio, la culpa, la desobediencia y todos nuestros pecados fueron llevados por Cristo en la cruz. Y en cuanto al juicio, para advertirnos y recordarnos que así como Satanás fue el que inició todo este ciclo de pecado y de maldiciones, ya fue juzgado en la cruz. Todos los que rechazan al Salvador compartirán su terrible juicio en un día futuro. También aprendimos hace 8 días, porque el Señor Jesucristo nos lo aclara, realmente las 4 principales necesidades que el Espíritu Santo va a suplir cuando el Señor Jesucristo ya no esté con nosotros físicamente, con los discípulos. Primero, nos consolará de nuestras tristezas. Segundo, nos convencerá de la maldad. Tercero, nos guiará a toda la verdad. Y cuarto, nos conectará a Jesucristo. Así que aunque ya no van a tener a Jesucristo físicamente, ese contacto y esa comunicación con Jesús no se va a perder, porque a través del Espíritu Santo se va a mantener esa relación. También aprendimos hace 8 días que el Señor Jesús les dice, sí, ustedes están muy tristes, yo sé que me van a extrañar y les viene una época muy difícil, pero les aseguro que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el Señor da una promesa de que todas esas lágrimas derramadas se van a convertir en cantos de júbilo. El Señor advierte, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, que a pesar de todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, solamente en Jesucristo podemos hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que sale de adentro hacia afuera. Y él advierte, en el mundo tendréis aflicciones, es decir, que mientras nosotros estemos aquí en este plano terrenal, vamos a enfrentar muchas pruebas y muchas tristezas, pero nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Precisamente con su sacrificio, su muerte en la cruz y su resurrección, él logra vencer todas las cosas malas que el mundo nos ofrece. Y nos dice que seamos valientes y tengamos ánimo. Cuando ya llegan al monte de Getsemaní, vemos que Jesús ora por sí mismo, pidiéndole al Padre que le dé fortaleza, agradeciéndole toda la oportunidad que le ha dado de estar aquí en la tierra y por ese sacrificio que va a hacer por la humanidad. Pero no solamente ora por él mismo, sino que también ora por los discípulos, por los apóstoles que tienen ese momento al lado suyo, para que el Señor les dé valentía, les dé fortaleza, porque van a empezar un momento muy difícil en sus vidas. Y no solamente ora por él, ora por sus discípulos, sino que también ora por todos nosotros, ora por todos los creyentes, para que haya unidad con el Padre, para que tengamos sabiduría y que para que podamos tener todos esos cualidades y esos atributos que necesitamos para poder cumplir con la gran comisión. Aprendimos entonces, que ya lo habíamos visto en los otros evangelios, fue cómo nuevamente llega el ejército, llega los soldados de los sacerdotes a la cabeza con Judas, que es el que lo traiciona para arrestar al Señor Jesucristo. Y cuando preguntan, ¿quién es Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? Jesús se adelanta y les dice, yo soy. Y de su voz sale tanto poder, en esas palabras sale tanto poder, que los soldados caen a tierra del poder que sale del Señor Jesucristo. Al final los soldados vuelven a preguntar y lo arrestan y lo llevan ante Anás y Caifás, y desde ese momento comienza toda la tortura que le hacen al Señor Jesucristo, todo ese calvario que le tocó vivir por amor a nosotros. Lo empiezan a golpear simplemente porque él está diciendo que él es enviado de Dios, que es el Hijo de Dios. Como los sacerdotes lo que querían era matar al Señor Jesucristo y ellos no podían hacerlo porque estaban bajo el yugo del Imperio Romano, por eso es que lo llevan ante Pilato, que era el gobernador romano. Desde el primer momento Pilato se da cuenta que Jesús no tiene culpa de nada y que son los celos y la envidia de los sacerdotes y de los fariseos que lo han llevado hasta allá, y él trata por varios medios de que no haya necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias de la muerte. Primero les ofrece que soltara a Jesús en vez de Barrabás, una ofrenda que siempre hacían en las fiestas, pero se sorprende cuando el pueblo dice que no, que suelten a Barrabás.
Después lo manda a azotar pensando que cuando lo vean todo maltratado, el pueblo se va a compadecer y ya va a decir que eso es suficiente. Lo azotan, los soldados romanos se burlan de él, le ponen una corona de espina, le ponen un manto púrpura, burlándose por lo que él era, lo acusaban de ser el rey de los judíos. Pero eso tampoco conmovió al pueblo, al contrario, todo el pueblo empezó a decirle crucifícalo, crucifícalo, ya no pudiendo hacer nada más Pilato, entonces da la orden para que lo crucifiquen. Jesús entonces es llevado hasta Gólgota. Acuérdense que lo crucificaron en medio de otros dos hombres, pero él no tiene una espinita ahí que no se quita. Pilato y hace poner en la cruz, que siempre se pone el motivo por el cual se estaba crucificando a un reo, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Eso no le gustó para nada a los sacerdotes, pero no quitan el letrero. Vemos también la escena cuando Jesucristo le dice a María que va a quedar al cuidado de Juan y le pide a Juan que cuide a María. Y Jesús muere. Como ya se estaba acercando el tiempo para que los judíos fueran a sus casas a prepararse porque empezaba el Shabbat, el día de reposo, tenían afán de descolgar los cuerpos y piden que se les quiebren las piernas para que mueran más rápidamente. A los dos hombres les quiebran las piernas, mueren, pero cuando van a hacer esto a Jesucristo se dan cuenta que ya murió. Sin embargo, un soldado le empuja una lanza en el costado y sale sangre con agua, lo que hace la constancia de que él ya ha muerto. José de Arimatea y Nicodemo, que pertenecían al Sanedrín, piden permiso, recogen el cuerpo de Jesucristo, muy rápidamente lo envuelven y lo meten en una tumba porque tenían que irse a sus casas para prepararse para el Shabbat. Y aquí quedamos hace 8 días, entonces vamos a seguir. Yo oigo al fondo algún micrófono que está abierto, así que por favor les agradezco para que estén todos cerraditos. Y que no me vayan a cerrar el mío. Me siguen escuchando, espero. Bueno, entonces vamos para Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Recuerden ustedes que Juan, que es el que está escribiendo este evangelio, se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Tenía un problema ahí de autoestima don Juan, porque no decía, y Simón Pedro se fue conmigo, sino siempre ponía el título del discípulo a quien Jesús amaba. Y María Magdalena les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, o sea, el mismo Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Qué pasó aquí en esta escena? Cuando María Magdalena les dice que el sepulcro está vacío, Pedro y Juan salen corriendo. Aunque en la foto aquí no se ve, Juan era mucho menor que Pedro y lógicamente llega primero al sepulcro. Pero nos dice el pasaje que Juan no se atrevió a entrar, sino que desde la puerta se dio cuenta que efectivamente la tumba estaba vacía. Pedro, que siempre era más arriesgado por ser tan sanguíneo, él sí entra directamente al sepulcro y se da cuenta que las sábanas están dobladitas. Ya cuando Pedro ha entrado, después entra entonces Juan y dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y aquí pasa algo simpático, porque acá este pasaje nos dice que ellos en este momento, al ver la tumba vacía, se dan cuenta o entienden la magnitud de lo que ha ocurrido. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó. Y sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que enseguida salen del sepulcro como que se les olvida lo que acaban de entender. El problema que tenemos los seres humanos, que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, la entendemos, la captamos, pero apenas salimos como al desorden del mundo, a lo caótico del mundo,
se nos olvida totalmente lo que acabamos de entender. Pues esto le pasó a los discípulos. Aquí nos dice que ellos entendieron claramente que Jesús había resucitado, pero inmediatamente salen, se entristecen y pasan una cantidad de cosas como si ellos no hubieran entendido realmente todo lo de la resurrección. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Piensen que Pedro y Juan se fueron para la casa mientras que María Magdalena se quedó en el sepulcro. Todavía ella no había entendido qué había pasado y cuando ella voltea a mirar, ve a dos hombres, sabemos nosotros que se trata de dos ángeles. Y mire Dios tan lindo, al ver la tristeza de María Magdalena, manda a dos ángeles para que de una manera clara y directa le dicen, no llores, el que no se han llevado al Señor, Él resucitó. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestra. Imagínense a María Magdalena llorando con los ojos nublados por las lágrimas, hasta uno le da como dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y ella escucha una voz, escucha a alguien que le está preguntando qué le pasa y por eso ella dice, será el que cuida el jardín. Pero cuando el personaje que está detrás de ella le dice María, le dice su nombre propio, ella enseguida se da cuenta de que es Jesucristo y se voltea con esa emoción a verlo y como haríamos cualquiera de nosotros, enseguida se va a abrazarlo. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Esta reacción es hermosísima porque imagínense la emoción de María Magdalena después. Pasó, si ven que pasó de un segundo, de una gran tristeza a una gran alegría, de las lágrimas al gozo, lo que ya les había prometido Jesucristo antes de morir del llanto a la alegría, a las risas y al gozo. Y muchos piensan que cuando el Señor le dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, querría decir que nadie lo podía tocar hasta que él no subiera al cielo. Pero realmente aquí lo que significa, porque Jesús lo conoce todo, es dándole una lección a María de que no se aferrara a Jesús simplemente como un hombre en la carne, porque cuando él vuelva al cielo, el Espíritu sería enviado. O sea, él ya no lo iban a tener a Jesús físicamente, pero no iban a perder nunca esa relación con Jesucristo porque Jesús iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dice, gracias por los micrófonos. Gracias. Listo, gracias. Un pequeño corte porque hubo un detallito técnico, pero ya. Les estaba diciendo que el Señor Jesús también aquí les dice algo muy hermoso porque le dice a María Magdalena que vaya y le diga a mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? Ya está tratando a los discípulos como sus hermanos. No es, el Padre de Jesús ya es nuestro Padre. Y esta frase, ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí, ya nos vuelve a todos familia, hijos de Dios. Esto es muy importante, este detalle de este versículo. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. María Magdalena tenía que ir donde los discípulos a dar la noticia porque ella, por ser mujer, no servía como testigo para las demás personas, tenían que ser los hombres. Imagínense en eso tan terrible. Las mujeres no eran consideradas, su testimonio no era tomado en cuenta. Entonces tenían que ser hombres los que dieran testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, de que lo habían visto. Por eso María Magdalena va directamente donde los discípulos para contarle que ella lo había visto, pero su testimonio no iba a servir para el resto del mundo. Sin embargo,
María Magdalena es llamada la apóstol de los apóstoles, porque fíjense en que aquí Dios, el Señor Jesucristo, reivindica el papel de la mujer, porque para esa sociedad la mujer valía cero, ni siquiera su testimonio era tomado en cuenta. Y Jesús utiliza a una mujer para que sea la primera, el primer ser humano que vea a Jesucristo resucitado. Y esto es hermosísimo, ese detalle. Dios es un Dios de detalles, de ese detalle de haber escogido a una mujer para volverla a darle ese lugar hermoso en el que Dios siempre ha tenido a la mujer. Aunque como no podía ser testigo por las tradiciones y la sociedad en donde vivía, pero realmente ella fue la primera que empezó a evangelizar. Fue la primera que dio la gran noticia, las buenas nuevas de que Jesucristo había resucitado, la apóstol de los apóstoles. Al atardecer de aquel primer día de la semana, todo eso pasó el mismo domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, que en hebreo se dice shalom. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió, Shalom. Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, el Señor Jesús, mire todo lo que pasa en este momento. Están los discípulos muertos del miedo. O sea, cero valentía, están totalmente acobardados, le tienen miedo a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los judíos, que toda esa turba que fue a pedir que crucificaran al Señor Jesucristo y ellos tenían mucho miedo de que les pasara a ellos lo mismo, y estaban encerrados. Y se les aparece el Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor Jesús entra a una habitación que está totalmente cerrada, cerrada herméticamente, y ya las características que tiene el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado son unas características que nosotros vamos a tener también cuando tengamos cuerpos glorificados después de la resurrección. De todo lo que hace Jesucristo con su cuerpo resucitado es que nosotros sacamos las conclusiones de cómo vamos a hacer nosotros cuando resucitemos. Y definitivamente una de las cosas que vamos a hacer es superar leyes físicas. Ya el Señor Jesucristo supera leyes físicas y puede entrar a una habitación totalmente cerrada. La incredulidad de ellos lo hace mostrarles sus cicatrices, sus heridas en las manos, y ya ellos entonces reconocen que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué al principio no lo reconocen inmediatamente? Precisamente por esa falta de fe. Recuerden ustedes que con Dios hay que creer para ver. El Señor Jesucristo era el mismo, pero había una nube de incredulidad en todas las personas. Ellos no creían, no entendían bien qué había pasado con la muerte del Señor Jesucristo y no creían, no entendían lo que Él les había enseñado, que Él iba a regresar, de que Él iba a resucitar. Ese velo de incredulidad hace que no lo reconozcan inmediatamente. Entonces, cuando él habla, cuando él hace algo, por ejemplo, cuando parte el pan o hace algo, entonces esa fe se aumenta y ellos lo reconocen inmediatamente. Pero es esa incredulidad lo que no permite ver que era el Señor Jesucristo desde el principio, desde el comienzo. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y chicos, pongan atención porque este es uno de los versículos más difíciles que hay en el Nuevo Testamento. Mire lo que pasa. El Señor Jesucristo está con los discípulos en el cuarto, después de que ellos ya se dan cuenta de que efectivamente es el Señor Jesucristo. Mire lo que hace Jesús. Dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, primero que todo, antes de explicar este versículo, que ni la Biblia ni Jesús se contradicen jamás. Cuando nosotros pensamos que hay una contradicción en la Biblia, es porque definitivamente nosotros no estamos interpretando correctamente el versículo o el pasaje que estamos estudiando en el momento. Cualquier persona que ve este versículo dice, pero ¿cómo así? No es más adelante, cuando ellos están en el aposento alto, que llega sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Si aquí el Señor les está dando el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que lo que el Señor está es diciéndoles,
No está diciendo reciban, sino les dijo. ¿Qué quiere decir esto? Para que vean ustedes que la Biblia no se contradice. Primero que todos sabemos por Juan 16:7 que el Señor dijo, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Aquí hay algo muy claro. El Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo no va a venir hasta que Él no se vaya. Y Él todavía no se ha ido. Entonces es imposible que el Espíritu Santo llegue porque Él todavía, el Señor Jesucristo todavía está con los discípulos. Se acuérdense que ni la Biblia ni Jesús se contradice. O en Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces, primero, para que el Espíritu Santo venga aquí a la tierra sobre los apóstoles, el Señor Jesucristo se tiene que ir al cielo. Segundo, es el Señor Jesucristo quien le pide al Padre que por favor envíe al Espíritu Santo. Y en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces tiene que terminarse un proceso, un ciclo, para que el Espíritu Santo llegue. Jesús tiene que subir al cielo, tiene que decirle al Padre que envíe el Espíritu Santo y el Padre en el nombre del Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo. Entonces, definitivamente lo que está sucediendo en este versículo no es la llegada del Espíritu Santo. El acontecimiento que acabamos de leer en Juan 20:22 fue un suceso simbólico y preparatorio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús hizo fue preparar sus mentes y sus corazones, disponerlos y advertirles de la necesidad de recibir al Espíritu para llevar a cabo una misión específica. Misión que comenzaría realmente en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando se nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús lo que hizo fue bendecirlos para que recibieran el don del Espíritu Santo, pero ellos todavía no disfrutaron plenamente de las bendiciones del Espíritu Santo hasta más adelante. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo y Él dice, yo soy, y que ese poder con que Él dijo las palabras, yo soy, hizo que los soldados se cayeran? La llegada del Espíritu Santo iba a ser como 10 bombas atómicas y el Señor los estaba preparando espiritual y mentalmente para esa llegada del Espíritu Santo. Era un abrebocas, era disponer sus corazones y sus mentes, pero todavía no había llegado el Espíritu Santo. El siguiente versículo también es de esos complicados porque nos dice Juan 20:23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y este es uno de los versículos que se malinterpretan para que unos seres humanos tengan supuestamente la potestad para perdonarle los pecados a otros. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es nuevamente, ¿puede un hombre perdonar pecados? La Biblia, los evangelios nos han enseñado que no es así. Por ejemplo, Colosenses 1:13-14, que lo vamos a ver más adelante en las cartas paulinas, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad, refiriéndose al Señor Jesucristo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de perdón de pecados. Nosotros aprendimos por la vida del Señor Jesucristo que Dios, que es el que perdona pecados, también le dio esa potestad a Jesucristo. Al fin y al cabo, Jesús era el mismo Dios. En Juan 1:9 leímos, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nos recuerda Marcos 2:7. Entonces nosotros tenemos la certeza que el único que tiene la potestad para perdonar pecados es Dios. Y esa potestad también se la dio al Señor Jesucristo. Entonces ningún ser humano tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, definitivamente, este versículo no se refiere a que el Señor le dio potestad a los discípulos la capacidad de perdonar los pecados a otras personas, porque se estaría contradiciendo la Biblia, se estaría contradiciendo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Efesios 4:32 nos da un poquito de luz cuando dicen, sean bondadosos y compasivos unos con otros
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Uno de los grandes atributos que tiene Dios es el de perdonar nuestros pecados, pues Dios en su soberanía quiere compartir un pedacito de ese atributo del perdón para que nosotros también podamos perdonarnos los unos a los otros. Los apóstoles sí tuvieron una autoridad especial, hay una autoridad apostólica, algo que los primeros discípulos del Señor Jesucristo hicieron y que no tenemos el resto de los cristianos. Eso lo vamos a ver sobre todo en el libro de los Hechos. Dios sí les dio una autoridad especial a los apóstoles, pero esto de del perdón de los pecados no está incluida en esa autoridad especial que se le dio a los apóstoles. Aquí se está hablando es del perdón. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos afirmar con toda seguridad que los pecados de una persona son perdonados cuando aceptan a Jesús y que sus pecados no son perdonados cuando rechazan a Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo empieza a morar con nosotros, nos da la capacidad de entender el mensaje de Dios. Y nosotros, todos los cristianos, con toda seguridad podemos asegurarle a una persona que si rechaza a Jesucristo, sus pecados no le son perdonados. Y tenemos toda la autoridad para asegurar que si una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados le son perdonados. Yo te aseguro que tus pecados te son perdonados, no porque yo te los perdone, sino porque tengo la seguridad que cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te perdona tus pecados. Entonces es esa claridad del mensaje de Dios, es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento y que las primicias de esa claridad la tienen los apóstoles. Juan 20, 24, 29 dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, shalom. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ay, aquí está esta historia un poquito vergonzosa. Yo creo que Tomás la recuerda y se pone colorado. Tomás es célebremente recordado por algo no célebre y es por ser el discípulo incrédulo. Imagínense en esa incredulidad de Tomás después de todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho, pero sobre todo no creerle a sus hermanos discípulos, a los otros apóstoles. A ustedes no les da mucha tristeza y a veces también se siente uno un poquito agredido y respetado cuando uno les habla algo y no le creen a uno, sobre todo los familiares. Uno les habla de la Biblia, les habla del Evangelio y no le creen a uno. Y así se debieron sentir los compañeros de Tomás, que ellos le dijeron, el Señor está vivo, el Señor resucitó y él no les creyó. Y por eso el Señor Jesucristo lo regaña. Y miren que acá nos da una gran promesa que es sobre todo para nosotros, los cristianos de esta época. Dice, dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros jamás vimos al Señor Jesucristo físicamente y sin embargo creemos absolutamente en él. Y el que tuvo la dicha de estar con Jesús, rápidamente se volvió incrédulo. Seguimos para Juan 20, 30, 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Mira que Juan nos está diciendo que Jesús hizo muchísimas cosas y que no todo lo que Jesús hizo se registró en la Biblia, que lo que está escrito es para que nosotros, los que estudiamos la Biblia en esta generación, ya cuando la Biblia estuvo completa, todo eso Dios permitió que los apóstoles escribieran todo el Nuevo Testamento para que a través de sus palabras nosotros creyéramos. Y nosotros creímos con sus palabras lo que no hizo Tomás.
Juan 21, del 1 al 3 dice: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Miren lo que pasa, que parece mentira. Ya el Señor Jesucristo se les había aparecido. Ellos estaban en Tiberíades. El lago de Tiberíades es el mismo mar de Galilea. Recuerden que se le llama mar de Galilea, pero realmente es un lago muy grande que está como metido en medio de unas montañas. Entonces eso hace que haya unos vientos que causa un oleaje y hay tormentas, como estudiamos en toda la biografía del Señor Jesucristo, tormentas que parece que fuera un mar, pero realmente es un lago. Y según la ciudad cercana, según la ciudad donde esté a orillas del lago, pues así le dan el nombre. Entonces esta vez estaban en Tiberíades. Y mire lo que pasa aquí. Están todos reunidos. Dice que hay 7 discípulos reunidos. Nos da 5 discípulos con sus nombres propios y dice que otros 2 discípulos. Hay 7 discípulos. Recuerden ustedes el número 7, que tiene un significado importante porque es el número de Dios, el número que significa que algo está completo, que algo está perfecto. Y ellos, en vez de estar hablando, hablando de la felicidad de que Jesucristo haya resucitado, y ahora cuándo será la próxima vez que nos encontremos con Jesucristo, a ver qué vamos a hacer y cómo nos vamos a preparar, y tenemos que ir a contarle a todo el mundo lo que ha sucedido y estar súper emocionados. ¿Qué hacen? Pedro, el sanguíneo, tiene la brillante idea de que no, qué pereza, yo me voy a ir a pescar nuevamente, a hacer el oficio que estaba haciendo antes de que sucediera todo eso que vivió con el Señor Jesucristo por 3 años. Imagínense, en 3 años con el Señor Jesucristo, muere y se encuentran con él resucitado, y lo único que se le ocurre a Pedro es ir a hacer la misma actividad que estaba haciendo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Retrocedió, retrocedió terriblemente, y se fueron. Y los otros, en vez de decir, no, Pedro, ¿qué le pasa? Nosotros ya no estamos para eso, tenemos que ir a trabajar a otro lado, tenemos que contarle a todo el mundo que Jesús resucitó. Los otros también, sí, yo también me voy a pescar. Y dice que estuvieron toda la noche, ¿pero qué? Pero no pescaron nada. Claro, eso no era lo que tenían que estar haciendo ellos. Miren lo que sucede. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Espiritualmente estaban ciegos. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Otra vez Juan, ¿no? Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Ay, no, miren lo que le pasa a esta gente. Entonces, no pescan nada, están cansados. Imagínense ustedes toda la noche en una barca tratando de pescar y no pescan nada. Están medio dormidos, cansados, con hambre, decepcionados, y oyen que allá en la orilla alguien les pregunta, ¿no tienen algo de comer? Ellos están espiritualmente ciegos, y lo único que contestan es, no, no pescamos nada. La voz les dice que tiren la red a la derecha. Eso también tiene un significado espiritual. Recuerden ustedes que cuando Jesucristo vuelve al cielo, nos dice la Biblia que él está a qué lado, está a la diestra de Dios, a la derecha. Entonces les está dando una enseñanza, es que ustedes de ahora en adelante tienen es que mirar al que está a la derecha. Y cuando tiran la red, ¿qué pasa? Pescan, ahí sí pescan algo, porque es mirando al que está a la derecha que ellos sí van a tener una gran pesca. Esta vez es de peces, pero lo que el Señor les va a poner a hacer es no a pescar peces. Es en ese momento que Juan se da cuenta, mire que Juan la capta inmediatamente. A la derecha, pescamos, es el Señor. Y es hasta cuando Juan habla. Mire que Pedro siempre estaba pendiente de lo que hacía o no hacía Juan.
Y Juan siempre estaba al lado de Pedro diciendo, yo soy el discípulo que Jesús ama. Había ahí una disputa entre ellos en todo momento. Entonces, Pedro cuando escucha que Juan es el que dice es el Señor, lo reconoce. Dice que estaba medio desnudo y se viste y salta de la barca dejándolos a todos encartados con la pesca. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Entonces, Pedro medio se viste, salta a la orilla y es el primero que llega a donde está el Señor Jesucristo. ¿Sí? Don Sanguíneo llega primero. Y oh, sorpresa, el Señor Jesucristo ya tiene pescadito y pan. Yo no me imagino desayunar con pescado, pero bueno, para ellos sí, para muchas personas debe ser rico. En todo caso, ya tiene el Señor pescadito a las brasas. ¿Y dónde sacó el Señor el pescado? Y llega Pedro, pero el Señor le dice que traiga más peces, lógicamente para que alcance el desayuno para todos. Y aquí hay un dato súper importante. ¿En qué momento se pusieron a contar los peces? Y dio exactamente 153 peces. Y esto también tiene una enseñanza espiritual muy profunda. Les recuerdo a las personas que ya saben y les cuento a los que no saben que el alfabeto hebreo, que se llama también el alefato o el alef-bet, el alfabeto hebreo consta de 22 caracteres, tiene 22 letras. Cada una de las letras del alfabeto hebreo tiene su correspondiente en un número. Entonces, por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, que correspondería a nuestra A, la A de nuestro abecedario. Aleph corresponde al número 1. Bet, que es la segunda letra, tiene el número 2. Gimel tiene el número 3. Dalet tiene el número 4 y así sucesivamente. Cada una de las letras del alfabeto hebreo tiene su correspondiente numérico. Por eso se puede escribir mensajes utilizando únicamente números por la correspondencia que hay entre la letra y el número. Entonces, sí es verdad que hay un lenguaje codificado en el idioma hebreo. Se puede hacer un lenguaje codificado utilizando únicamente los números. El Señor no profundiza mucho en esto porque como Satanás plagia todo lo bueno de Dios, él ha desviado este sistema espiritual tan bonito para codificar el lenguaje con el abecedario, con el alfabeto hebreo, y lo llevó a la parte espiritual negativa, que es lo que se conoce como la cábala, que es tratar de conocer el futuro a través de las letras y de los números del alfabeto hebreo. Pero realmente aquí sí se estaba dando un mensaje con este número 153. Si se suma, si se hace puesto lo que se tiene que hacer para saber de dónde sale ese 153, realmente el Señor Jesucristo les estaba dando un mensaje importantísimo. Ahí estaba diciendo, en el 153 estaba diciendo, Ani Elohim, que se escribe en el alfabeto hebreo, en los caracteres hebreos se escribe como encuentran ustedes ahí en la pantalla. Ani Elohim significa yo soy Dios. Y si se suman las letras, los caracteres hebreos al sumarse, suman exactamente 153. Y aquí entonces estaba corroborando el Señor Jesucristo de que Él era Dios. Ani Elohim, yo soy Dios. Y así hay muchos mensajes en la Biblia hermosísimos, sobre todo corroborando cosas del Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje de los 153 peces es bien hermoso. Sigamos. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Si ven que la parte espiritual todavía la tenían velada, no lo reconocían bien, pero es por la incredulidad de ellos. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Recuerdan que ya se había aparecido en el cuarto cerrado. Es la tercera vez. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro,
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Este es un pasaje súper importante. Mire todo lo que vamos a aprender en este pasaje. Primero que todo, cuando el Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, él le contesta, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sí se dieron cuenta, no es cierto? De esta enseñanza es que se le comienza a decirle a los ministros en las iglesias, se les comienza a decir pastores, por lo que el Señor le dijo a Pedro, cuida de mis ovejas. ¿Y quién es el que cuida las ovejas? Pues un pastor. Entonces de aquí viene la costumbre de decirle a los ministros de las iglesias, a decirles pastores. Al final del pasaje, ahorita estudiamos el centro del pasaje al principio, entonces ya aprendimos por qué se le dice pastor a los pastores de las iglesias. Y al final nos dice el mismo pasaje que ya el Señor Jesús le estaba advirtiendo a Pedro cómo iba a morir. Ustedes saben ya también que Pedro también fue crucificado, pero él no se sintió digno de morir de la misma manera que el Señor Jesucristo y por eso pide que lo crucifiquen de cabeza. Pero ya el Señor Jesús entonces le había advertido a Pedro que él iba a ser martirizado y iba a ser muerto en la cruz. Pero hay una enseñanza importantísima en el centro, y es que el Señor Jesucristo restituye a Pedro. ¿Restituye de qué? ¿Recuerdan ustedes que Pedro negó al Señor Jesucristo y que él lloró amargamente? Pedro necesitaba saber que Jesucristo lo había perdonado, lo restituye como su discípulo. El Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Entonces, por cada vez que lo negó, el Señor Jesucristo le pregunta si lo ama. Pero no para aquí la enseñanza. Fíjense en ustedes. Al final Jesús llama a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Es importante subrayar un punto que con frecuencia no se nota en nuestras traducciones, o sea, en español nosotros no nos damos cuenta de eso. En la triple pregunta, Pedro, Jesús usa 2 verbos distintos. En griego, que acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, sí notamos esto. El Señor Jesús utiliza 2 verbos diferentes para indicar los diversos matices del amor y de la amistad. Venga, les explico. Resulta que en griego, para hablar del amor, se utilizan 3 palabras diferentes, que en general significarían amor, pero cada una tiene su significado puntual. Una de las palabras que se utiliza para hablar del amor es la palabra eros, pero cuando se utiliza eros, se está hablando del amor erótico, del amor sexual, del amor que hay entre los cónyuges, entre los esposos. Entonces, en griego se utiliza la palabra eros. Nosotros en español sí podemos diferenciar entre amar y querer, ¿no es cierto? De pronto hay amar es como más profundo, más grande, y querer es menos grande. En inglés sí no se distingue absolutamente nada porque para amor solamente hay una palabra, love, ¿no? Y en cambio en griego miren todas las diferencias que hay. Entonces, cuando es el amor entre parejas, entre los esposos, se utiliza la palabra eros. Filios se utiliza cuando es el amor entre amigos. Hay una amistad, hay un cariño. Esta palabra, amor, filios, es la que se utiliza cuando en el Antiguo Testamento hablan de David y de su amigo Jonás, del amor que hay entre ellos, que los malintencionados y la gente malvada entonces empiezan a enseñar que David y Jonás eran homosexuales porque se estaban diciendo que se amaban. Pero eso se llama solamente ignorancia, porque lo que se utiliza es la palabra filios, no la palabra eros, sino la palabra filios, que significa ese cariño de amistad,
ese amor de amistad. La otra palabra que significa amor es el amor ágape, que es ese amor de Dios, el mayor amor que hay, un amor incondicional. Entonces, fíjese en lo que pasa. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que si lo amas, él le pregunta a Pedro, ¿me amas? Es decir, que Jesús utiliza la palabra ágape, el mayor amor. Y Pedro, ¿cómo le contesta? Pedro le dice, sí, yo te quiero, yo te fileo. O sea, no es tan grande el amor. Jesús está utilizando la palabra más grande del amor que es ágape y Pedro le contesta con un poquito menos de amor. Ágape y fileos. Cuando el Señor Jesús le hace por segunda vez la pregunta, sucede exactamente lo mismo. El Señor Jesús le pregunta, ¿me agapeas? ¿Me amas con un amor incondicional? Y Pedro nuevamente le contesta, yo te fileo, sí, yo te quiero, yo te tengo cariño. Y el Señor Jesús se da cuenta que todavía no tienen esa madurez espiritual para poner a Dios sobre todas las cosas y ese amor incondicional. Y por eso el Señor Jesús rebaja su pregunta y le dice a Pedro, ¿me quieres? ¿Sí ve? Entonces ya el Señor Jesús también utiliza fileos. Y Pedro le contesta, sí, yo te fileo, yo te quiero. Pero es saber estas diferencias que hay entre ágape y fileos muestra también ese amor incondicional y poderoso que Dios tiene con los seres humanos, que es muy difícil que nosotros lleguemos a ese nivel de amor. Yo creo que estos discípulos sí llegaron a ese amor ágape y Pedro sobre todo después que cumplieron con su comisión y murieron como mártires. Pero esta enseñanza es muy bonita, ¿no es cierto? Juan 21, 20, 23. Después de eso añadió, sígueme. Está hablando con Pedro. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién está hablando? Juan. Y Juan no dice que yo lo seguí, sino que lo siguió el discípulo quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Mira lo que pasa aquí. Después de que el Señor Jesucristo le hace las preguntas a Pedro, le dice a Pedro, sígueme. Sí le estaba diciendo en ese momento, pues que lo siguiera para hablar más con él, pero realmente lo que le estaba diciendo, bueno, ya aclaramos la situación, tú me negaste, yo ya te perdoné, ahora vas a tener una misión de ahora en adelante, sígueme, no te devuelvas a pescar peces, porque te voy a volver pescador de hombres. Este sígueme no era que lo siguiera inmediatamente, sino que lo siguiera ya para el resto de la vida. Fíjense que cuando el Señor Jesús está hablando con Pedro, ¿quién se acerca ahí a hurtadillas a chismosear que está hablando Jesús con Pedro? Juan. Juan entonces siempre está ahí a la pata de Pedro para ver el Señor Jesús qué le hace. El Señor Jesús le acaba de decir a Pedro cómo va a morir, que va a morir como mártir. Y es cuando Pedro le dice al Señor Jesús, Pedro pregunta, Señor, ¿y este qué? Preguntando de Juan, o sea, ¿y a él qué le va a pasar? Yo voy a morir como mártir y a este qué que vive siempre aquí pegado de mí y siempre aquí molestando al lado, ¿a este qué le va a pasar? Y el Señor Jesús le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa, Pedro, lo que pase con él? De ahora en adelante tú lo único que tienes que hacer es seguirme a mí. Déjate de fijarte qué hacen las personas que están a tu alrededor. ¿Qué hago yo? ¿Cómo trato a las otras personas? Acuérdense en que Jesús reparte sus dones como él quiere. Déjense de fijarse si una persona tiene más dones que tú sígueme, haz tu labor y déjate de preocuparte por los demás. Todo eso le dijo el Señor Jesucristo en esta frase. Y entonces dice que se corrió el rumor de que Juan no iba a morir, pero realmente Jesús no estaba diciendo eso. Pero sí se cumplió aquí una profecía porque Juan sí vio realmente al Señor Jesucristo hasta el último momento, porque Juan es el que escribe el libro del Apocalipsis. Y recuerden ustedes que en el libro del Apocalipsis se revela absolutamente todo lo que iba a pasar en el futuro, hasta la segunda venida de Jesucristo. O sea que Juan sí vio a Jesucristo glorificado, a Jesús como Rey de Reyes. Entonces se cumple también ahí esa profecía que el Señor Jesús dice que Juan sí lo iba a ver venir en su segunda venida, no porque iba a estar vivo, sino porque en el Apocalipsis Jesús le revela todo a Juan para que lo escriba.
Entonces, muchas cosas pasaron en estos últimos días que estuvo Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Juan es el que escribe todo este testimonio. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y Juan nuevamente nos recuerda algo que ya nos había dicho versículos atrás, que Jesús hizo muchísimas más cosas de las que quedaron registradas en los 4 evangelios. Tantas cosas, dice Juan, que no cabrían los libros en el mundo para habernos contado todo lo que el Señor habló, les enseñó y todo lo que hizo. Así que fueron muchísimas más las sanaciones, las liberaciones y las enseñanzas del Señor Jesucristo de lo que está consignado en los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento. Y chicos, Juan 21-25 es el último versículo de nuestro último evangelio. No les puedo ver las caras, pero los felicito por su constancia y por su disciplina hasta aquí. Hemos estado desde febrero hasta septiembre. Yo pensé que ya casi íbamos a terminar el Nuevo Testamento para esta época y solamente hemos logrado ver la primera parte del Nuevo Testamento, pero terminamos los 4 evangelios, la biografía del Señor Jesucristo. Y como tenemos todavía media hora, vamos a seguir de una vez. Entonces, nuevamente, siéntense bien, apriétense los cinturones, porque vamos a empezar a comer bistec a caballo. Esto es una porción espiritual hermosa con la que nos vamos a alimentar. Entonces, seguimos en nuestra enseñanza del Nuevo Testamento. Ya estudiamos toda la primera sección que es los evangelios y entramos a la segunda sección que se llama los históricos. Pero en la sección de históricos solamente hay un librito, que es el libro de Hechos. Entonces, el libro histórico es el libro de Hechos. Realmente se llama el libro de Hechos de los Apóstoles. Así se llama este libro, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver unas características generales de todo el libro, de lo que voy a introducirlos de qué se trata el libro de los Hechos, pero como hemos hecho con los evangelios, después vamos a retroceder y a ver versículo por versículo, ¿listo? Entonces, primero que todo, el autor del libro de los Hechos es Lucas, ya lo habíamos aprendido también cuando vimos el evangelio de Lucas. Hechos tiene 28 capítulos y se estima que la fecha en que se debió escribir fue entre los años 64 al 70 después de Cristo. Lucas, 28 capítulos, fecha 64-70 después de Cristo. El autor del libro, como les decía, es Lucas. Lucas escribió también el evangelio que lleva su nombre, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. Y se asume que el libro de Hechos es en realidad la segunda parte del Evangelio. Lo que aconsejan siempre es que uno debería leer el Evangelio de Lucas e inmediatamente leer el libro de Hechos. Tanto que se conocen como el primer y el segundo tomo de Lucas. Recuerden ustedes quién era Lucas. Lucas era un médico y Lucas era gentil. El único autor de toda la Biblia que no era judío. Y se cree, pues lo más posible era que era griego. Entonces, el único autor de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia que no era judío, era Lucas. Un erudito, un intelectual, una persona muy preparada. Entonces, escribe el Evangelio de Lucas, que ya vimos, y este libro de los Hechos, que es el que vamos a empezar a estudiar. Este libro de los Hechos es muy popular entre los literatos porque tiene un estilo literario muy grande, muy específico y muy hermoso. El estilo de Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es el griego del pueblo. No es el griego ático, que es el griego de los filósofos griegos, de Aristóteles, de Platón. Quizás el conjunto de su obra sea representativo de los primeros esfuerzos realizados para proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana. Entonces, es bueno que el evangelio llegue a las personas menos preparadas, ¿no es cierto?
a las personas que no tienen tanto conocimiento, que no tienen tanto estudio. Y entonces a esas personas el evangelio tiene que llegar en un lenguaje muy sencillo para que comprendan. Pero también el evangelio tiene que llegar a personas preparadas. Y las personas preparadas no les llama la atención, no se interesan cuando se utiliza un lenguaje un poco del vulgo, un poco del pueblo, un lenguaje muy sencillo, y se necesitaba que existiera un libro que tuviera un vocabulario para la alta sociedad. Entre Lucas y Hechos hay una unidad literaria y una secuencia, porque donde termina el Evangelio comienza el libro de los Hechos. Entonces, lo ideal es que se leyera el Evangelio de Lucas, inmediatamente se leyera el libro de los Hechos. El destinatario del libro es el mismo que el destinatario del Evangelio de Lucas. Acuérdense que estaba dirigido a un tal Teófilo. Las escrituras no dan mayor referencia de Teófilo. Lo que sabemos es que Teos significa Dios y Filo significa amor. Entonces, está las dos creencias de que se trataba de un alto oficial del Imperio Romano o que simplemente estaba dirigido a todos los que amaban a Dios. Nosotros tenemos que recordar que la iglesia primitiva, o sea, el cristianismo, inicialmente estaba conformada por judíos creyentes y por gentiles creyentes. Las primeras personas que formaron la iglesia cristiana, pues hasta su cabeza Jesucristo era judío y los primeros cristianos fueron judíos, pero los segundos en introducirse, en meterse en el cristianismo, eran gentiles. Entonces, la iglesia cristiana estaba conformada por judíos creyentes y por gentiles creyentes. Y Lucas escribe este libro para los gentiles creyentes. Los judíos tenían una ventaja porque ellos conocían muy bien todo el Antiguo Testamento, en donde se daba mucha profecía sobre el Mesías. Entonces tenían como un conocimiento más amplio y más profundo de lo que era el Señor Jesucristo supuestamente, ¿no es cierto? Por toda esa práctica que ellos tenían de haber estudiado el Antiguo Testamento. Los gentiles, recuerden que un gentil es una persona que no es judía, cuando se volvía cristiano, no tenía todo ese conocimiento del Antiguo Testamento, entonces tocaba como que ubicarlo un poquito mejor, ponerlo en contexto. Los judíos tenían esa ventaja, que ya conocían del Mesías al estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el protagonista es Dios Padre. En los 4 evangelios, el protagonista es Jesucristo. Ahora en adelante, de cuando empecemos a leer el libro de los Hechos, el protagonista es el Espíritu Santo. Y así entonces reunimos a la Trinidad en pleno. Ya el Señor Jesucristo desde en Juan ya estaba dando muchos daticos de que el Espíritu Santo iba a ser el protagonista de ahora en adelante. Jesús comisiona a los apóstoles, es decir, que les va a dar una gran comisión, les va a dar una misión importantísima, y eso es lo primero que los discípulos van a aprender. Ya eso de pescar, de irse a sus oficios anteriores, no. El Señor Jesucristo ya resucitado les va a decir de una manera muy clara de ahora en adelante ellos qué es lo que tienen que hacer. Ya no va a estar el Señor Jesucristo, pero que el Espíritu Santo los iba a capacitar, que esa misión que ellos iban a hacer era tan importante que necesitaban la ayuda del Espíritu Santo, necesitaban seguir capacitándose con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para entender los primeros años de la iglesia cristiana, nosotros también tenemos que acompañarnos del estudio de libros históricos. Entre más conozcamos nosotros las tradiciones, las costumbres del pueblo judío, de todo lo que se hacía en esa época del Imperio Romano, de cómo actuaban, qué creían y qué no creían todas las naciones que rodeaban a los judíos, pues también vamos a entender mucho más todo lo que le pasó a la iglesia cristiana en sus comienzos, todo lo que le pasó, todo lo que hicieron y lo que no pudieron hacer. Entonces, libros de historia que nos puedan acompañar para entender la historia del cristianismo, hay muchos, y entre más conozcamos historia anexa al comienzo de la iglesia cristiana, pues nos va a servir para entender más cómo empezó el cristianismo. No está claro quién dirige en Jerusalén la iglesia cristiana. ¿Qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo resucita, ellos están todos en Jerusalén, se quedan en Jerusalén,
Cuando empecemos a ver los versículos se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo les dice a ellos que se queden en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. La estructura de la iglesia primitiva, o sea, esas primeras semanas, esos primeros meses de la iglesia cristiana, ya no podemos hablar de judíos, sino ya empezamos a hablar de la iglesia cristiana. Acuérdense que el Señor Jesús en ningún momento dejó claro que alguien de los 12 apóstoles, que alguno de los 12 apóstoles iba a ser el líder o la cabeza. Ellos se pelearon mucho. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos los evangelios que vivían entre ellos preguntándose quién era el mayor? Y el Señor Jesús siempre los regañaba y les decía que ellos no tenían que estar pensando en eso de quién iba a ser el líder. Pero después es precisamente Pablo quien nos dice en Primera de Corintios que el Jesús resucitado se le apareció a Santiago. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús tenía unos hermanos, ¿no es cierto? En la Biblia nos habla de 4 hermanos varones con nombre propio. De esos 4 hermanos varones con nombre propio, 2 los conocemos bien después de que estudiamos la Biblia, que son Santiago y Judas. Santiago y Judas, los hermanos del Señor Jesucristo, no se confundan porque es que dentro de los apóstoles también habían 2 Santiagos, para rematar se repiten esos nombres hartísimos. Recuerda que estaba Santiago el mayor y Santiago el menor, pues hay un tercer Santiago, Santiago el hermano de Jesús. Aquí estamos hablando de Santiago, el hermano de Jesús. No nos metamos ahorita con los 12 apóstoles, que dentro de los 12 apóstoles hay 2 Santiagos. No se confundan con eso. ¿Recuerdan ustedes que los hermanos de sangre del Señor Jesucristo no creían en él y se burlaban de él? Pues resulta que a uno de sus hermanos, a Santiago, el Señor Jesucristo ya resucitado se le apareció al hermanito y dice que entonces Santiago se convierte. Y es Santiago el que toma la dirección de la iglesia en Jerusalén. Y esto está muy claro después, porque resulta que el Señor Jesús es muy contundente y muy claro cuando le dice a Pedro que él de ahora en adelante va a ser pescador de hombres. Y eso es un título que se le da a todos los discípulos, pescadores de hombres. Hechos no presenta a Pedro como líder, sino como evangelista. La labor de Pedro ni de ninguno de los discípulos era quedarse en Jerusalén para tener un puesto de administrativo. Esa no era la misión de ellos. Ellos tenían que salir al mundo a evangelizarlo. Esa era la gran misión de los discípulos. Por eso el que iba a dirigir la iglesia, la cabeza de la iglesia, la parte administrativa, la parte de organización, no podía ser ninguno de los discípulos porque no era la misión de ellos. Y Jesús entonces escoge a su hermano Santiago para que se quede como cabeza en la iglesia madre, la sede base, la base de todo el cristianismo empieza con la iglesia cristiana en Jerusalén. Y el que está ahí a la cabeza entonces es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. En ningún momento Pedro es cabeza de nada. Su labor era otra. Después Hechos también nos presenta a Pablo, que no es de los apóstoles originales, pero se convierte en el protagonista del Evangelio, Pablo el apóstol de Cristo. Más adelante vamos a estudiar toda la vida de Pablo, que se convierte en un personaje importantísimo, y es el libro de Hechos el que nos introduce a este personaje que no lo habíamos conocido en los evangelios, en los 4 evangelios que estudiamos antes. El libro de los Hechos también nos presenta algo curioso, y es que presenta a Pedro y a Juan, el poder de Pedro y el amor de Juan en una gran combinación y unidad armoniosa. ¿Recuerdan ustedes como toda esa rivalidad que había entre Pedro y Juan en todo momento? Pues aquí en el libro de los Hechos, después de que ellos reciben al Espíritu Santo, esa bomba que era cada uno por separado se une y se vuelve en algo hermosísimo, amor y poder que les da valentía y les da sabiduría para evangelizar con mayor efectividad. Entonces Dios utiliza lo mejor de ellos, el Señor Jesús utiliza lo mejor de ellos para poder hacer un arma evangelística fenomenal. El libro de Hechos también habla del martirio. Todos los discípulos mueren por Cristo, poniendo una vara muy alta para el resto de los cristianos. Y también nos enseña el sufrimiento como un elemento de la fe y las pruebas como un elemento de la voluntad divina. Entonces es en el libro de los Hechos
donde nosotros como cristianos empezamos a aprender que muchos seguidores de Cristo se convierten en mártires. No todo seguidor de Cristo es mártir, pero definitivamente esos primeros cristianos, que eran los discípulos judíos, todos se convirtieron en mártires. Y nosotros los cristianos, cuando empezamos a estudiar el libro de Hechos, aprendemos también que definitivamente junto con el cristianismo, que recuerden ustedes que el elemento más importante es la fe, ligado a la fe van a estar siempre las pruebas y el sufrimiento. Sufrimiento y pruebas va a estar siempre acompañando a los cristianos, porque son el elemento de la fe y de la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos, cuando no aprendemos eso desde el comienzo, es cuando se llevan tantas desilusiones y se van a esas iglesias, a esas sectas que se conocen como la teología de la prosperidad, que enseñan que si uno se convierte a Cristo, va a ser solamente feliz y rico y no va a volver a tener enfermedades, cuando en ningún momento el Señor Jesucristo enseñó eso. El sufrimiento y las pruebas hacen parte del cristianismo porque hacen parte de la fe y de la voluntad divina. Entonces, eso empieza a enseñar el libro de Hechos. Apóstol, recuerden ustedes, significa enviado. Los apóstoles fueron comisionados. La palabra comisionados significa que comparten una misión. Comisionados, comparten una misión. Y eso significa los apóstoles fueron enviados, los que iban a servir. Recuerden que el Señor Jesús recalcó mucho lo del servicio. Ellos no iban a ser enviados al mundo entero para que los sirvieran y para que los reconocieran y los adoraran y los pusieran en un púlpito y no toquen al ungido y no pueden estar conmigo porque Dios me escogió. No, Señor, significan los que iban a servir, servidores del mundo. Eso era la comisión que el Señor Jesucristo le mandó puntualmente a los 12 apóstoles, pero a todos los discípulos que entraron en esa primera parte del cristianismo que se conoce como la iglesia apostólica. La iglesia del libro de los Hechos, que es la iglesia primitiva, se reunía en los caminos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los discípulos? Los discípulos se iban a diferentes poblados, acuérdense que todo era caminando, grandes porciones de tierra caminaban, y en el camino ellos se encontraban con otros caminantes. Y en esas jornadas largas, mientras iban de una aldea a otra o de un pueblo a otro, era cuando predicaban, pero ellos también estaban prestos para ayudar a los pobres, predicaban y repartían a los pobres. Entonces, las iglesias eran los caminos. Fíjense ustedes, no era un edificio, sino que el camino se convirtió en la iglesia. Cuando llegaban a los diferentes poblados, también se reunían en casas donde se compartía el pan y se estudiaba. La gente los llamaba, todas las personas los llamaban la gente del camino, título que cuadraba porque Jesús dijo que él era el camino. Esto es muy bonito porque fíjense que a los apóstoles, cuando ellos empezaron su misión de evangelizar, no se conocían como cristianos. Van a ver más adelante en qué momento se les da el nombre de cristianos a la iglesia cristiana. A los apóstoles se les conocían como la gente del camino, porque ellos estaban por los caminos, por las carreteras, dando las enseñanzas de las buenas nuevas. Y eso era perfecto, porque el Señor Jesucristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y les encantaba que los reconocieran como la gente del camino. Entonces, así fue como se llamó la iglesia cristiana al principio. No se llamaron cristianos, sino se conocían como la gente del camino. Ese era el nombre de los cristianos, la gente del camino. El propósito del libro es dejar un legado para que conozcan la iglesia primitiva después de recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor permite que este libro esté en la Biblia para que nosotros, los cristianos del futuro, nos diéramos cuenta cómo había sido el comienzo de aquella iglesia donde nosotros pertenecemos. Entonces, es algo muy hermoso. ¿Cuál es el contenido del libro de los Hechos? Del capítulo 1 al capítulo 11 nos cuenta la historia de los apóstoles originales. No habla de todos los apóstoles ni habla de todas las cosas que hicieron los apóstoles, pero sí nos cuentan varias cositas de los apóstoles originales. Pero fíjense ustedes que del capítulo 12 al capítulo 28
ya comienza la historia de Pablo, que se convierte en el protagonista de aquí en adelante, no solamente por la obra que le encomienda el Señor, todo lo que él hace, sino porque es el encargado de organizar, de sistematizar, de ordenarnos todas las enseñanzas de Jesucristo para que nosotros, los cristianos del futuro, pudiéramos entender todo lo que Jesús hizo a viva voz, que hizo físicamente con sus discípulos iniciales. Entonces, Pablo es el encargado de organizar todos esos 4 evangelios y todos esos 3 años en que el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles y con los primeros discípulos. Entonces, por eso es que se vuelve tan importante Pablo. Chicos, quisiera empezar, pero no, bueno, miren, les voy a dejar hoy un recredito, vamos a terminar un poquito más temprano, ya les dice como un resumen grande de lo que se trata el libro de Hechos, y entonces Dios mediante, dentro de 8 días, ya que hicimos la introducción, vamos entonces a comenzar ya versículo por versículo a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, felicitaciones porque ya terminaron los evangelios y dentro de 8 días empezamos de lleno a estudiar el libro de los evangelios. Espero entonces que hayan disfrutado tanto el estudio de los evangelios y que estén pilos para el próximo martes y meternos ya en lo que es la historia de la iglesia cristiana. Entonces, que Dios los bendiga, que tengan una semana hermosa, que Dios los bendiga en todas las áreas. Bendiciones.